enseñanza de hoy para los amigos y hermanos que nos siguen a través de las redes. Mateo 16 es el estudio de hoy. No lo vamos hasta el verso 20, porque es que lo pudiéramos haber terminado, pero es que hay algo ahí del 20 en adelante que demanda que le dediquemos un poco más de tiempo. Y entonces no me gusta terminar porque tiene mucha sustancia, ¿verdad? Y hay otra parte aquí que tiene sustancia que tenemos que también dedicarle tiempo. Pero voy a leer los primeros 5 versos. Muchas gracias, se oye bien. Gracias por el monitoreo. ¿Ah? Está monitoreado, ya está. Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y pidieron que les mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo: cuando anochece decís buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Y por la mañana hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, ¿qué sabéis distinguir el aspecto del cielo? Ustedes saben de eso. Mas las señales de los tiempos no podéis. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Dejándolo se fue. Vamos a ver varias cosas aquí. Se acuerda que la semana pasada vinieron escribas y fariseos, mandaron ahí un task force. Pues el task force seguía. Ahora mandaron fariseos y saduceos, que eran maestros de la sinagoga y que también pertenecían, algunos de ellos, ¿verdad?, al Sanedrín, que era el gobierno religioso. Eran sacerdotes del templo, se allegaron a Jesús para tentarle. También se usa la palabra tantearlo, cogerle la temperatura acá en puertorriqueño, o ponerlo a prueba. Generalmente estos dos grupos eran antagónicos en la teología y en la política. Dentro de la misma religión judía, pues había una división teológica. Los saduceos no creían mucho en la resurrección, los judíos sí, los fariseos sí, y tenían algunas discrepancias teológicas y políticamente también. En el caso de los saduceos, de hecho los saduceos eran un grupo más reducido. En el caso de los saduceos, el saduceo se identificaba políticamente con Roma, o sea, tenían mejores relaciones, aceptaron ser colonizados, ¿verdad? O esclavizados. Usted lo puede poner más o menos como usted quiera, ¿verdad? Los fariseos estaban más en contra y molestos con el sistema de Roma, con el gobierno, y hacían sus protestas, ¿verdad? Entonces, pero estos dos grupos se unieron para ver si podían tomar a Jesús o ponerlo a prueba, o ver si podían seguir haciéndole el expediente, el récord que le estaban formando, ¿verdad? Los dos partidos funcionaban juntos en el Sanedrín, en Jerusalén, las dos vertientes, fariseos y saduceos, ¿verdad? Y en este momento se unieron, ¿verdad?, comúnmente para la hostilidad contra Jesús. Entre líderes judíos le pidieron señal del cielo, estos líderes judíos no estaban satisfechos con las constantes maravillas de los milagros de sanidad, la multiplicación de la comida para los 5,000 y los 4,000, entiéndase, hombres, los cojos sanándose, los mensajes que ya Jesús había predicado, las maravillas que habían visto. Eso para ellos parece que no era suficiente. Entonces ellos no aceptaban eso como evidencia para declarar que él era el Mesías que había sido profetizado. Más bien exigían que hubiera alguna señal espectacular del cielo, algo así, que se abriera el cielo. Pues parece que no tuvieron o no lo oyeron, no se dieron cuenta cuando Juan bautizaba que una voz del cielo clamó y el Espíritu Santo descendió como palabra. Pero nada, esta gente no importa lo que pasara, ellos siempre iban a buscarle una quinta pata al gato, como dicen por ahí en el refrán. Más bien exigían que hubiera una señal espectacular desde los cielos, algo proveniente de otro mundo, a lo mejor querían unos extraterrestres, no se sabe lo que esta gente buscaba. Los versos 2 y 3 encontramos una comparación entre las señales del tiempo atmosférico
y las señales de los tiempos. Entonces Jesús como que se les mofa y le dice, ustedes que saben verlo, predecir si va a llover, si no va a llover, si va a haber tempestad, si va a estar la noche tranquila, y usan la misma comparación, los árboles de la noche y por la mañana las mismas nubes, y con eso determinan lo que va a pasar, ¿verdad? Ven las nubes por la noche y dicen que no va a llover, ven las nubes por la mañana y entonces dicen que va a llover. Básicamente ese era el punto que Jesús usó, ¿verdad? Para referirse a ello. Las palabras de Jesús citadas en el verso 4 son las mismas que hallamos en el verso capítulo 12 y el verso 39, ¿verdad? Ya Jesús lo había dicho varios capítulos antes. La palabra mala es realmente la misma palabra griega, de modo que ambos pasajes son iguales, excepto la palabra profeta, ¿verdad que sí? También Jesús les dice la mención de Mateo de la señal de Jonás, ¿verdad? Que esa es la señal que se le iba a dar. Pero es obvio que se refiere a no darle ninguna clase de señal de las que exigían los líderes judíos. Por lo tanto, la señal de Jonás era ninguna. No le va a dar ninguna, tú sabes, en ese sentido. Nada, todo quedó ahí y la Biblia dice que dejándolo, se fue. O sea que Jesús los ignoró, no les prestó atención y se marchó de la presencia de ellos. Luego Jesús toma a los discípulos en un momento aparte, se los lleva a la intimidad. Llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Y Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí diciendo, esto dice porque no trajimos pan. A veces nosotros andamos con nuestros prejuicios y nuestros análisis en automático. Y ellos pensaban que era porque, y Jesús lo que estaba diciendo, mira, no le hagan caso a estos saduceos, estos fariseos, porque esa levadura de ellos, un poco de levadura, como había enseñado ya en la parábola, daña o leuda toda la masa. Entonces, y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? Fíjate que Jesús ahí tomó el pensamiento de ellos y lo traduce diciéndole, hombres de poca fe, nuevamente. Pero aquí la fe que Jesús está señalándole no tiene que ver nuevamente con si es poca, mucha, es que no estaban creyendo. Es que todo lo estaban amarrando a lo físico, a lo natural, a los prejuicios, a sentirse ofendidos. Y a veces hay gente que no son espirituales y por cualquier cosa que se dice, de hecho desde el púlpito, cualquier cosa que se predica, lo tuercen, lo toman personal, que esto lo está diciendo por mí. Están operando en su naturaleza carnal. No tienen discernimiento, no pueden entender que el lenguaje es un lenguaje espiritual. Jesús lo que estaba diciendo, mira, esta gente, si ustedes lo siguen escuchando y si le prestamos atención, nos van a querer contaminar con su levadura, con su incredulidad, con su falta de fidelidad, con su traición a los preceptos que se le enseñaron por el mensaje fidedigno y puro de Moisés y de los profetas. Entonces Jesús lo que le está revelando a ellos es ese estilo. Entonces no entendéis aún, ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres. ¿Y cuántas canastas recogiste? O sea, no limiten el pensamiento a que si ustedes no trajeron una yal de pan. Cuando ya yo los enseñé a ustedes a cómo manejar la multiplicación del pan. O sea, esto es una clase que ya la tomamos. Y mire dónde está la mente de ustedes. O sea, Jesús utilizó lo que pasó para enseñarles con relación a los fariseos, pero también lo utiliza para decirles, levanten su nivel de fe, levanten su conciencia de creyente. Y nosotros tenemos que reconocer con cada uno de nosotros que a veces a nosotros nos pasa eso, estando ya a un nivel más crecidito en el Señor, estando ya a un nivel de años en el Evangelio, de una experiencia de fe, a veces nos comportamos como gente incrédula, como gente que no decimos una serie de ensaltas de disparates y actuamos lejos de la conciencia de fe que hemos aprendido, que hemos recibido, de experiencias personales con el Señor, no que te lo enseñó alguien, que tú ya el Señor te sanó de eso una vez.
O el Señor te prosperó en un momento que tenía una noche económica, o tú hiciste una oración y levantaste un clamor a Él y un ayuno a Él y el Señor salvó a tu hijo. Entonces ahora como que pasa algo y pensamos que eso no puede volver a ocurrir. Si nosotros viviéramos de las experiencias positivas que hemos tenido, tenemos para escribir el 5.º evangelio. El evangelio según Grace. Porque así que se llama el evangelio según Mateo, el evangelio según Arturo. Tendría Arturo para escribir 40 capítulos. Y María ni se diga. Y don Héctor, bien poético. Ah, don Héctor, sí. No, esto lo haría un libro de salmos, tú sabes. Ya. Serían los, mira, 150 salmos nuevos. Ahí le dejamos los salmos. Pero cada uno de nosotros tiene experiencia de vida nada más para uno vivir dando gracias. Mira, el Señor me sanó, el Señor sanó a mi hijo. Cuando aquella vez me iban a quitar la casa, mira, Dios metió su mano. Cuando fui a coger aquel dinero mira, sin tener crédito ni nada, y Dios obró. Dios me prosperó. Mira, ¿qué sabía esa persona que yo tenía una necesidad y me trajo una compra? Cuando Dios me usó para yo llevarle una compra a alguien. Y Dios me habló y me dijo que lo hiciera. Y después vi la mano de Dios. Oye, tú puedes escribir un evangelio. Sammy puede escribir un evangelio ahora. Porque vivió la experiencia de su hermano. Y está fortalecido en la fe y tiene paz. Hay gente que no vive así. Hay gente que un luto le dura 4, 5, 10 años. Yo he visto gente que yo me digo, pero ¿qué le pasó? Y no puedes ver lo que Jesús nos enseñó de la vida eterna. Que si son temas fundamentales, porque tú lees los evangelios y todo el tiempo te está hablando de la vida eterna, de la bendición, ¿sabes? Por donde quiera que tú lo agarres. Y entonces, luego el Señor le dijo, ni de los 7 panes entre 4,000. O sea, les recordó los 2 milagros. El que dude que era el mismo, como hay teólogos, no, que era el mismo. No, mire, a Jesús lo certifica nuevamente que eran 2. Yo le multipliqué 5,000, después le multiplico 4,000. ¿Y cuántas canastas recogiste? ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije, que os guardéis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Y créame, hermano, que si nosotros como creyentes no hemos elevado nuestra conciencia a otro nivel de entendimiento, es igual que le pasaba a los discípulos, que cosas simples y sencillas ni las podían relacionar. O sea, debe ser frustrante para un predicador como Cristo, que le está hablando del tema de la levadura mira, nos tiró una puya ahí. A mí me ha pasado, yo he predicado un mensaje y después yo digo a la gente, pero es que yo no entiendo eso que dice el pastor. O uno lo predica y después ve la gente resbalando en lo que uno le advirtió. A todos nos pasa. Hasta uno mismo se frustra con uno mismo porque uno dice después, contra si eso yo lo sabía. ¿A cuánto le ha pasado eso en la fe? En la vida de creyente dice, mira cómo caigo yo en esto y yo lo sabía. Lo he oído tantas veces. Y a veces la enseñanza más simple y sencilla está ahí, frente a nosotros. Pero nos volvemos muy teológicos y queremos sacarle 20 patas al gato. Ya lo llevo por 20. Empezamos con 5, ¿verdad? ¿Cómo? Ya por 20. Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. ¡Aleluya! Eso que Jesús le está diciendo, tengan cuidado con esa enseñanza de esta gente que contamina. Mucho cuidado, que no les va a llevar a nada. Ahora, esto es uno de los temas bien fundamentales para la iglesia, que es bien importante que lo veamos. Lo voy a leer y después lo vamos a discutir, porque es bien, bien importante. Y aquí me voy a fijar hoy. Viniendo Jesús a la región de
Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Aquí Jesús está dando un examen, una reválida. Y ellos dijeron, unos, Juan el Bautista, otros, Elías. Y estaban contestando porque le preguntó eso, ¿quién dicen? Y otros, Jeremías. Y otros, algunos de los profetas. O sea que todo el mundo decía algo, pero no decían lo que tenían que decir. Él les dijo, ¿y vosotros? La segunda pregunta. ¿Quién decís que soy yo? Ustedes, a mí me interesa ustedes. Respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios. Oye, Pedro se graduó con honores. ¡Wow! Pasó la reválida. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo, ahora el Señor va a declarar algo sobre Pedro, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Esto fue un acto profético extraordinario que se estableció aquí. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, contra la iglesia. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. A nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Me cambié aquí. Ven. Ok, vamos a entrar en detalle. Vamos a las noticias en detalle. Eso era Irizarry el que decía eso, ¿verdad? Ahora, por cuarta vez, Jesús se retiró de las multitudes para poder instruir a sus discípulos. Se dirigió a la región, o a las partes, ¿verdad?, de Cesarea de Filipo. Esta ciudad había sido edificada por Filipo, hijo de Herodes el Grande, y llamada Cesarea en honor al emperador reinante, Tiberio César. Así se conocía al César de aquel entonces como Tiberio César. Más tarde fue nombrada de Filipo para distinguirla de la Cesarea que estaba sobre la costa del Mediterráneo, construida por Herodes, y que en la época de Jesús llegó a ser la sede del gobierno de Judea. O sea que habían dos Cesareas, entonces por eso le pusieron a esta de Filipo más tarde. Era un momento crítico en la carrera del Señor. El ministerio público en Galilea tocaba su fin. Si leemos los versos que continúan después de donde voy a terminar hoy, es por primera vez donde Jesús anuncia su muerte. Aquí en el Evangelio de Mateo, esta es la primera vez, por lo tanto se está preparando ya para el fin de su temporada terrenal, ministerialmente hablando. De hecho, Jesús no podía morir si no declaraba que iba a morir, si no lo establecía, porque por su palabra lo declaraba, lo establecía y abría la puerta para que la muerte pudiese venir a tomar dominio de él. Era algo que él lo permitió, pero hasta aquí no había hablado de que iba a morir. Por lo tanto, el ministerio público en Galilea tocaba su fin. Pronto comenzaría el viaje hacia la cruz y él deseaba acercar a los discípulos a una relación de mayor intimidad con él que la que jamás habían mantenido antes. Jesús quería afianzarlos, quería poner su corazón al corazón de ellos para que pudieran estar firmes, porque de ahí en adelante iban a estar solos o más solos, porque Jesús tuvo más un tiempo con ellos en alguna manera, hasta que el Espíritu Santo los adopta, ¿verdad? Y entonces tiene la relación. Pero tenían que pasar unos periodos de mayor incertidumbre y necesitaban
tener esa confianza en sí mismos. Entonces Jesús está sentando esas bases, ¿verdad? Era menester que los 12 tuvieran una firme confianza en su mesianismo, pues tendría que afrontar un futuro en el que su fe sería probada severamente. Iban a ser confrontados con su fe, iban a tener todas las persecuciones, y tú sabes como todos ellos en su mayoría murieron, por no decir casi todos. Cuando llegaron a los alrededores de Cesarea de Filipo, Cristo preguntó a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Qué es lo que se habla por ahí? Ellos dieron diversas respuestas: Juan el Bautista, Elías, Jeremías, algunos de los profetas. Entonces él les hizo la pregunta de suprema importancia: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Simón Pedro respondió por el grupo, tomó la iniciativa: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el enviado, el ungido, el Hijo de Dios. ¡Wow! Y la contestación fue tremenda. Imagínate que Cristo lo felicita. Dice: esto tú no lo estudiaste en ningún instituto. Esto no fue que lo leíste en ningún libro. Esto te lo reveló el Padre que está en los cielos, ¿verdad? Por eso Mateo del 27 al 30 en el capítulo 8 y Marcos 8, 27 al 30 y Lucas 9, de 18 al 21, recuerdan esta confesión de Pedro. O sea, lo repiten también en esos dos libros. Pero los dos la limitan a Cristo, es decir, el Mesías. Solo Mateo agrega el Hijo del Dios viviente. En los otros dos evangelios dice: tú eres el Cristo. Pero acá Mateo, que pocas veces habla de detalle, fue esta vez enfático: tú eres el Cristo, tú eres el Hijo del Dios viviente. Poderoso, ¿verdad? La confesión no solamente ve en Jesús al prometido Mesías, porque la palabra Cristo es ungido o uno que es enviado, sino que reconoce en él la naturaleza divina, cuando dice que es el Hijo del Dios viviente. O sea, Dios con nosotros, Emmanuel. Si seguimos viendo, Cristo entonces le dice a Pedro: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Carne ni sangre es una expresión rabínica de los maestros rabínicos para humanidad. O sea, esto no te lo reveló nadie en tu humanidad, ¿no? Esto no lo estudiaste en ninguna universidad, en ningún lugar. En contraste con la deidad, solamente una revelación divina del Espíritu Santo puede hacernos conocer realmente que Jesús es el Hijo de Dios. O sea, una intervención aquí del Espíritu Santo en la vida de Pedro. Y yo entiendo que ellos vivieron grandes experiencias, y una de las grandes experiencias que tuvieron fue esta declaración. Cristo entonces siguió diciendo, fíjense que él se prestaba para eso. Ahí no había gentío, ahí no había público, era algo íntimo de Jesús y sus discípulos, ¿verdad? Hay momentos que los lugares de intimidad son tan buenos en la vida cristiana. Por eso esos sábados aquí disfrutamos unos momentos especiales. A veces grupos pequeños se pueden hacer unas ministraciones muy diferentes, ¿verdad? Dice luego, Cristo entonces siguió diciendo: tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¡Wow! Aquí tenemos ya proféticamente el nacimiento de la iglesia de los labios de Jesús. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Pedro es la traducción de la palabra griega Petros. Pedro, cuando lo analizamos en el griego, se dice Petros, que significa piedra, o en algunos lugares te dicen piedra pequeña, ¿verdad? Para describirlo. Por lo tanto, la palabra Pedro, si la traducimos al español, piedra. ¿Se acuerdan Pedro pica piedra? Pues ya saben que estaba diciendo piedra pica piedra. La palabra roca en griego es Petra. Petra. Petros es piedra, Petra es roca. Y tiende a ser una masa más grande de mayor fuerza, ¿verdad? Sin embargo,
la palabra en arameo es kepa. Y usted dirá, pastor, ¿para qué está hablándome de arameo y griego y no hebreo y todas esas cosas? Porque quiero llevarlos a un punto ya mismo que nos va a dar mayor luz. La referencia está probablemente vinculada con la verdad de que el apóstol había proclamado. El hecho del mesianismo de Jesús tenía que estar cimentado sobre una roca inconmovible sobre la cual su eclesia, que es la palabra en el griego, eclesia, pudiera estar seguro. ¿Qué es eclesia? Cuando él dice edificaré mi iglesia, la palabra griega eclesia se halla en los evangelios, solo en este lugar, y en capítulo 18 y el verso 17. O sea que en Mateo aparece más que 2 veces la palabra eclesia, que es la que nosotros traducimos como iglesia, ¿verdad? Para esta, la palabra eclesia aparece 24 veces en el libro de los Hechos, que es el lugar donde nace y se desarrolla la iglesia, la historia de la iglesia pionera, ¿verdad? Y más de 60 ocasiones en las epístolas de Pablo. La palabra eclesia, ¿verdad? Por lo tanto, la palabra eclesia es una doctrina del Nuevo Testamento y nace con Cristo, ¿verdad? En la Septuaginta la palabra está empleada con referencia a una congregación, la congregación de Israel. Antes se hablaba de la congregación de Israel, que sería el equivalente a lo que es eclesia, pero nosotros conocemos lo que es iglesia porque es ahora en el Nuevo Testamento y en la gracia es el cuerpo de Cristo. Entonces, Jesús le profetizó a la declaración de Pedro, cuando le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y Cristo le riposta para atrás y le dice, bien has dicho, bienaventurado con lo que tú has dicho, porque sobre esta roca, a ti te digo, Pedro, que sobre esta roca, mucha gente tomó eso como base y hasta la Iglesia Católica en un momento dado lo profesó así, que Pedro es el primer papa, Pedro es el padre de la iglesia, Pedro. Y la realidad es que no es sobre Pedro que edificó, se edificó sobre la declaración de Pedro, que no se lo reveló carne ni sangre. Entonces, sobre esta roca, si Pedro es una piedra o piedra pequeña, ¿quién es la roca? Cristo. Entonces, como él declaró, dijo, tú eres el Cristo. Pues él está diciendo, sobre esa roca, sobre esa declaración, sobre eso que tú estás diciendo, ahí voy a edificar mi iglesia. Sobre la roca que es Cristo. Entonces, nosotros no estamos cimentados sobre Pedro, porque entonces sí, bendito Dios. Estamos cimentados sobre Cristo. Que Pedro fue bienaventurado y que Pedro fue protagonista administrativamente, pastoralmente. De hecho, fue el apóstol de mayor relevancia en relación a los judíos, porque en relación a los gentiles fue Pablo. Y Juan tuvo también una excelente protagonismo, ¿verdad? Y aportación. Por lo tanto, luego le dice así, acto seguido, y las puertas del Hades, ¿verdad? Cuando está hablando aquí del Hades, hay varias definiciones o formas de verlo. Nosotros comúnmente decimos las puertas del Hades, las puertas del infierno. Porque el Hades era un lugar que tenía varios significados. Por ejemplo, uno de los significados que yo entiendo que es muy apropiado es que son los poderes de muerte. Jesús le dijo, los poderes de la muerte no podrán contra la iglesia. Las puertas del infierno, que representa el infierno, representa destrucción, muerte, ¿verdad? No podrán contra la iglesia. Por lo tanto, es decir, que todas las fuerzas opuestas a Cristo y a su reino serían destruidas. Esa palabra griega Hades se refería al lugar de los espíritus que habían partido y su equivalente en hebreo era la palabra Seol o sepulcro, ¿verdad? También lo conocemos de esa manera. ¿Qué significó Jesús cuando dijo a Pedro, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos? Ahora, eso sí se lo dice a Pedro directamente, a ti te daré las llaves. ¿Por qué? Porque él iba a trabajar también como evangelista, iba a evangelizar. Y si usted lo ve, Pedro coge el protagonismo y seguida ¿qué hace?
cuando tiene la experiencia con el Espíritu Santo, él se para y da aquel sermón tan extraordinario y dice, no es que estamos embriagados ni borrachos aquí, que estamos llenos del Espíritu Santo, y comienza a citar las Escrituras y a predicar. Y ese día se convirtieron en 3,000 personas. Le dio la llave para abrir el reino, para que la gente se salvara. Entonces tú y yo tenemos las llaves para abrir el reino. ¿Ves? Eso que estamos haciendo con las tarjetitas, le estamos abriendo el reino a gente para que se conecte. Estamos abriendo la puerta a la gente para que se conecte con el reino. De una manera sencilla. Porque tú y yo ahora tenemos las llaves del reino. Para abrírselo, para que otros entren y tengan profesión de fe. Para que sean sanados. Para que sean libertados. O sea, tenemos las llaves. Llave significa abrir una puerta. Llave significa autoridad para entrar. El que tiene las llaves tiene un grado de dominio, de autoridad. ¿Verdad? Y luego, pues termina aquí, aún más sorprendente la declaración de Jesús de que cualquiera cosa que Pedro atara en la tierra sería atada en el cielo. ¡Wow! Y todo lo que desatara en la tierra sería desatado en el cielo. ¿Qué significa eso de atar o desatar? Atar y desatar parecen representar términos técnicos en arameo con referencia al veredicto de un maestro de la ley. Los maestros de ley tienen autoridad sobre esos temas, que sobre la fuerza de un experto conocimiento de la tradición oral declaraba alguna acción o cosa atada, es decir, prohibida, o desatada vale decir libre o permitida. En otras palabras, Pedro daría decisiones basadas sobre las enseñanzas de Jesús que atarían en los cielos, que se atarán en los cielos, es decir, que serán honradas por Dios. Decisiones que Pedro iba a tomar como apóstol iban a ser honradas por Dios. Y lo hizo en varias ocasiones como apóstol. ¿Sabes? Dios te ha dado una autoridad espiritual a ti cuando tú aprendes a entender cómo usar las llaves del reino. Porque hay gente que puede tener las llaves, pero no saben ni que las tienen o no saben usarlas. Hay gente que le han dado esas llaves que dan ahora para el auto. Y la gente se queda así mirándola en los dealers. Y dice, adiós, ¿dónde está la...? Para meterla en el... Toda la vida la puerta era de jotito y adentro era, ¿verdad? Y ahora tú te montas en el carro. Y ese botón, ¿cómo se toca? Y hay unos que tú llegas nada más y esta mañana yo iba cargando un microondas para montar en la guagua de Grace y esa es diferente a la mía. Y yo decía, ¿y ahora cómo tengo que sacar la llave para poder abrir? Nada más me le pegué y pegó pi, pi. Y al tercer pi, se abrió la puerta. La mía no, la de mía yo tengo que acercarme y darle con un dedito y se abre automática también. Pero esa no, esa nada más tú te le paras y si andas con la llave en el bolsillo, te reconoce la llave. ¿Por qué? Pero yo si no sabía usar la llave. Y hoy en día tú y yo tenemos las llaves de atar y desatar. Las llaves del reino. Necesitamos. El problema no es que no tengamos la llave. Es saber usar la llave. Primero, saber que la tiene. Porque a veces ni saben que la tiene. Y segundo, saber cómo se usa. Y todo lo que puedes hacer con esa llave. Yo recuerdo que antes uno tenía que... Ahora hay llaves que tú un cajón lo prendes de lejos. Y si tienes un Tesla, te viene a buscar hasta una milla. Tú lo puedes estacionar allá en plaza y tú te paras acá en eso y él viene guiando. Los que lo tienen no se atreven a usarlo así. Bueno, yo también le sugiero, aquí en Puerto Rico, muy diferente. Aquí de cualquier malla. Allá por lo menos las avenidas están más tranquilas y la gente hace los pares. Aquí de cualquier malla. Hay que traer ese Tesla, programarlo en Bayamón. para que pueda funcionar así. Pero esos carros hacen todo eso ya. Ya se estacionan solitos. Sí. Bueno, si ese te viene a buscar, imagínate. Mira, hermano. Nada, agarre esta palabra y vea lo que Jesús nos enseñó. Y la semana que viene vamos a hablar entonces lo que Jesús... claro, vamos a vernos también al capítulo 17, pero nos quedamos en
en ese importante verso ahí, que es importante que lo discutamos. Sean más que bendecidos en el nombre del Señor, paz y gozo. Gracias por acompañarme en este estudio. Dele compartir para que otras personas lo puedan tener, vuelva a estudiarlo como material de estudio. Nosotros nos veremos nuevamente el domingo aquí en la Palabra del Señor. Pero siempre ofrendamos y diezmamos y honramos a nuestro Dios. La gente que nos sigue en las redes también lo pueden hacer por ATH Móvil, CFC Fe y Gracia. O entre a nuestra página de Iglesia Fe y Gracia, Bayamón, ahí en CFC Fe y Gracia, y puede entrar ahí y puede ver otras formas y maneras. Sean más que bendecidos, paz y gozo, bendiciones.